Muy buenas tardes y bienvenidos un domingo más a La Hora Joven, tu programa de entrevistas y debate donde tú también eres protagonista. Bueno, pues hoy, en el día de San Vicente Mártir, fiesta en la ciudad de Valencia, tenemos con nosotros un claro ejemplo de solidaridad y de vocación social. Cuéntanos. Bueno, pues tenemos con nosotros de vuelta a Nacho Grande, director de Cáritas Valencia y presidente de Cáritas Diocesana en la Comunidad Valenciana. Muy buenas tardes, Nacho. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, sabemos que combinas tu papel como docente con también tu labor en Cáritas. ¿Cómo es compaginar estas dos facetas? Muy intensa. Es la verdad que una vida intensa, pero muy gratificante. Los cargos directivos en Cáritas somos voluntarios y por lo tanto, pues bueno, mantengo mi puesto de trabajo dirigiendo el Colegio Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret y pues a la vez dirigiendo pues esta institución tan importante para no solamente la Iglesia en Valencia, sino para la sociedad como que es Cáritas, ¿no? El Papa Francisco la define como la caricia de la Iglesia en el rostro de los más débiles. Es una frase muy bonita que resume de manera muy clara qué es Cáritas, esta gran realidad eclesial que tanto bien está haciendo, sobre todo en unos tiempos muy complejos como estamos viviendo. Bueno, la docencia y la labor de Cáritas tiene una cosa en común, que es la vocación, ¿no? ¿En qué momento descubriste tú esa voluntad de servicio al resto? Pues por el ejemplo de mis padres. Creo que es importantísimo, y más los que trabajamos en el ámbito de la educación, tenemos muy claro que el ejemplo educa. Y al fin y al cabo tener referentes en tu vida a los cuales pues bueno, quieres seguir y quieres cuando seas mayor imitar, pues tanto por un lado en el ámbito de la docencia como en el ámbito de la acción social lo he visto como algo muy normal en el seno de mi familia, ¿no? Mis padres siempre pues bueno, han colaborado mucho en la parroquia de mi barrio, mi madre era una activista en el seno de la Cáritas parroquial y me he criado en ese ejemplo, ¿no? Para mí no era nada extraño pues llegar una tarde a casa y ver cómo mi madre estaba acompañando o atendiendo a personas que estaban en situación de vulnerabilidad en el barrio de Monte Olivete. Yo soy de la parroquia de Jesús Maestro de Valencia y lo he visto como algo normal y por lo tanto pues bueno, el ejemplo de mi familia, el ejemplo de mis padres pues ha hecho que fuera trabajando en el ámbito de la educación y en el ámbito de lo social pues como algo normal y cotidiano. Bueno, y desde que pasaste a formar parte del mundo de Cáritas, ¿qué supuso para ti ser director? ¿Fue un gran cambio? Sin duda, fue un cambio por dos lados, ¿no? En primer lugar, por la gran responsabilidad que uno asume a la hora de dirigir Cáritas, porque pues bueno, Cáritas es una riqueza. Hay miles y miles de personas que están trabajando de manera voluntaria en Cáritas, personal técnico y luego las personas atendidas. Y dirigir una institución como esta, pues bueno, es una responsabilidad tremenda. Y sobre todo la responsabilidad de intentar hacerlo bien, de no meter la pata, de siempre, pues bueno, trabajar por la justicia, que las decisiones que yo tome sean coherentes, sean justas, ¿no? Y luego, por otro lado, el aspecto de la intensidad a la hora de trabajar, ¿no? Pues eso ya los fines de semana casi que desaparecen, porque pues los sábados tenemos muchas actividades. La vida de las Cáritas parroquiales es una vida vespertina, casi nocturna. Las Cáritas parroquiales, pues bueno, se reúnen por la tarde-noche, las reuniones son por la tarde-noche. Por lo tanto, pues bueno, es estirar las horas al día, pero se puede hacer pues gracias al equipo que tengo, ¿no? Al equipo de dirección en Cáritas, igual que a mi equipo directivo en el colegio, que desde aquí les mando un saludo, ¿no? Saben que los quiero mucho y los aprecio muchísimo y que hago lo que hago gracias a las personas que tengo a mi alrededor y luego pues bueno, a las personas que están trabajando en Cáritas, las personas voluntarias y el personal técnico que me hacen más llevadera mi labor. Bueno, en La Hora Joven tuvimos la suerte de tenerte con nosotros en la temporada anterior. Y yo tuve la suerte de estar con vosotras en la temporada anterior, recíproco. Además de los primeros, ¿no? Sí, fue uno de los primeros entrevistados que tuvimos en este plató y uno de los cambios con respecto al año anterior es que, bueno, ahora eres el presidente de Cáritas Comunidad Valenciana. ¿Cómo es coordinar a esa red que comentabas de miles y miles de personas que quieren poner su granito de arena?
Pues es una labor, como os comentaba, muy intensa, pero sobre todo gratificante y gracias al trabajo que se hace en Alicante y en Castellón, y sobre todo la comunión eclesial. Yo creo que es importantísimo en el tiempo que nos toca vivir, donde la confrontación, la división es algo que está muy de moda, el encontrar espacios donde por encima está el bien común y donde todos somos capaces de fijar objetivos comunes y aceptar sacrificios personales. Y eso en Cáritas la gente lo tiene muy claro, que lo que importa es poner el foco de atención en las personas que sufren. Y lo demás son debates estériles. Y lo demás, la confrontación, la división, el barrer para uno, pues bueno, eso desaparece. Y por lo tanto, pues bueno, cuando yo me junto con mis homólogos de Castellón y de Alicante, que tenemos muy claro qué es lo importante, las cosas fluyen. Porque no nos perdemos en lo pequeño, sino que tenemos muy claro que tenemos que centrar nuestra atención en lo que verdaderamente importa, que es trabajar por el bien común y centrar nuestra acción en las personas que más sufren. Y eso hace que las cosas pues, bueno, vayan bien, cuando uno es capaz de fijar objetivos comunes, insisto, y aceptar sacrificios personales, ceder, llegar a acuerdos, dialogar, pues todo es facilísimo. Y en Cáritas, el vivir desde la comunión, desde el diálogo, desde sacar adelante proyectos, iniciativas, estamos acostumbrados a hacer eso. Y la confrontación, por desgracia, se la dejamos a nuestros políticos, por desgracia. Bueno, estoy segura que la mayoría de la sociedad civil conoce Cáritas, pero ¿cómo definirías Cáritas para alguien que a lo mejor no tiene claro en qué sois? Pues Cáritas lo que hace es organizar y ordenar el ejercicio de la caridad cristiana, de la virtud de la caridad cristiana. Entonces lo que nosotros hacemos es organizamos y ordenamos todas las acciones caritativas, sociales, solidarias, que se realizan en nuestra diócesis a través de la gran riqueza que tenemos en Cáritas, que son las Cáritas parroquiales, ¿no? Actualmente la diócesis de Valencia cuenta con 429 Cáritas parroquiales gestionadas, lideradas por más de 6.000 personas voluntarias. Y esto me viene al hilo de la frase del Papa Francisco, que Cáritas es la caricia de la Iglesia en el rostro de los más débiles. Cáritas es ese servicio ordenado y organizado de la caridad cristiana. Bueno, Cáritas es Iglesia y lo que intentamos pues, es hacer lo que nadie quiere hacer y estar donde nadie quiere estar y donde nadie llega, que es precisamente con aquellas realidades más sufrientes, aquellas realidades más abandonadas, más excluidas, más descartadas, porque al fin y al cabo queremos mostrar la opción preferencial de la Iglesia por los últimos y por los más débiles, que son los que más nos necesitan. ¿Y nosotros cómo podemos ayudar en el día a día? Porque estoy convencida que muchas personas quieren ayudar, pero no saben cómo colaborar o cómo formar parte, ¿no?, de este proyecto. Se puede ayudar de muchas maneras, ¿no? De miles de formas. De hecho, estáis ayudando con lo que estáis haciendo. Yo creo que también agradecer a este programa y, como no, a esta cadena que cree mucho en la importancia de la sensibilización y de la animación comunitaria. Y al fin y al cabo los medios de comunicación lo que tienen que hacer, no quiero meterme yo en lo que tienen que hacer los medios de comunicación, no, pero creo que es importantísimo que pongan de manifiesto las realidades de sufrimiento que hay y también cómo podemos contribuir a crear sociedades un poquito más fraternas. Entonces, pues estáis ayudando, porque pues gracias a este programa me estáis dando voz para que pueda transmitir a las personas que nos están viendo desde sus casas que existe Cáritas, qué es lo que hacemos, que existen realidades de personas como nosotros, que en un momento determinado nuestro proyecto de vida se trunca y que hay personas que son capaces de entregar su tiempo por los demás. Entonces, por ahí se puede ayudar económicamente. El 70% de los ingresos de Cáritas son donaciones privadas. Y bueno, pues eso demuestra la generosidad del pueblo valenciano, que es tremenda, que en periodos convulsos, en periodos muy complejos sociales y económicos como el que estamos viviendo, el pueblo valenciano sale al paso de manera generosa y contribuye económicamente. Se puede colaborar siendo voluntario en la Cáritas parroquial o en los proyectos diocesanos. La gente puede acudir a su Cáritas parroquial y decir, oye, mira, quiero ser voluntario, o en un proyecto diocesano. Se meten ahí en caritasvalencia.org y ahí pues aparecen todas las iniciativas diocesanas que nosotros tenemos para que la gente se pueda sumar. Nosotros respetamos mucho la voluntad de la persona que quiere ser voluntaria, no les asignamos directamente, oye, tú aquí, sino que, pues mira, yo me gustaría trabajar con menores o me gustaría trabajar con mujeres en contexto de prostitución
o trata o me gustaría trabajar con personas en situación de sinhogarismo. Pues bueno, nos adaptamos a la voluntad de la persona voluntaria y luego también al tiempo. Cada uno que contribuya como pueda, ¿no? Y como quiera. Pues yo una vez a la semana, una vez cada 15 días. Así que desde el ámbito de la sensibilización se puede ayudar, desde el ámbito de la animación comunitaria, desde el ámbito del voluntariado o desde el ámbito económico. A lo mejor hay gente que nos está viendo y dice, oye, pues bueno, quiero contribuir económicamente pues, a la Cáritas de la parroquia o a Cáritas Diocesana. Existen muchas formas, sin Sí, duda. sí, sin duda. Pero nos comentabas diferentes programas, diferentes iniciativas. ¿Qué principales líneas de acción lleváis a cabo desde Cáritas? En Cáritas entendemos la ayuda material no como un fin, sino como un medio para acompañar a las personas. La clave en Cáritas es la acogida y el acompañamiento. Entendemos que el pagar un recibo de luz, el poder ofrecer un puesto de empleo o el dar un vale de alimentos no es un fin, es un medio para conectar corazones, para conectar personas y sobre todo para acercarnos a la realidad de las personas que sufren. Así que en Cáritas la clave es la acogida y el acompañamiento. Y luego ya de ahí salen muchísimas realidades de sufrimiento, ¿no? Y hay muchas realidades de personas que lo están pasando verdaderamente mal. En estos momentos los dos grandes factores de exclusión en la Comunidad Valenciana, y son las líneas en las que estamos trabajando, es la vivienda y el empleo. Si una persona accede a una vivienda y una vivienda digna, porque ya no hablamos de personas que no tienen vivienda, sino que existen viviendas inseguras, viviendas precarias. Por lo tanto, si yo accedo a una vivienda, accedo a poder ser libre, ser independiente, ser autónomo, poder hacer mi proyecto de vida. La vivienda va más allá de un techo. Por lo tanto, el acceso a la vivienda es un problema a día de hoy en la Comunidad Valenciana. Y luego el otro gran factor de riesgo de exclusión, el empleo. La gente tiene que acceder a un empleo y por desgracia siempre ponemos la coletilla que es empleo digno. Lo que antes era un espacio de consolidación de derechos, que era tener un empleo, ahora es un espacio de vulnerabilidad. El 14% de las personas que tienen empleo en la Comunidad Valenciana, a pesar de tener empleo, son pobres. Por lo tanto, tenemos que incidir mucho en que el empleo tiene que ser empleo digno y un empleo que garantice que cualquier persona puede hacer su proyecto de vida y puede salir adelante de manera autónoma y de manera independiente. Por lo tanto, esos son, digamos, los dos grandes factores de exclusión y las dos grandes líneas de trabajo, ¿no? El acceso a la vivienda, el empleo y todo eso envuelto en el acompañamiento y en la acogida. Y luego nuevas realidades de pobreza que estamos descubriendo, ¿no? La soledad no deseada. Pues bueno, a día de hoy en nuestra diócesis hay más de 122.000 personas mayores que viven solas. Muchísimo, ¿eh? Son muchísimas y creo que tenemos que hacer una reflexión como sociedad, cómo tratamos a nuestros mayores, cómo los tratamos. Y nuestros mayores aún pueden dar mucho a nuestra sociedad y podemos aprender mucho de ellos. Y tenemos que ponernos a nuestro lado, porque nuestros mayores a una sociedad nunca le pueden molestar, nunca, al contrario. Nuestros mayores tienen que ser una prioridad. O nuevas adicciones en edades más tempranas. Nos encontramos con realidades de jóvenes, de menores, que están accediendo a las adicciones y que están teniendo serios problemas. Por tanto, son nuevas realidades de pobreza que nos aparecen, que llaman a las Cáritas parroquiales, las heridas emocionales derivadas del periodo de pandemia, jóvenes cada vez más con problemas psicológicos. Por lo tanto, pues bueno, hay que dar respuesta. Bueno, pues yo celebro que hayas traído la reflexión de cómo tratamos a los mayores aquí a la hora joven para ver si entre todos podemos darle la vuelta a este asunto y a muchos otros. Pero una de las cosas que nos llama la atención es el perfil de personas que hay detrás de Cáritas. ¿Qué papel juegan los jóvenes? ¿Hay voluntarios más mayores, de mediana edad, jóvenes? ¿Nos prestamos a ayudar? Los jóvenes sí, claro que se prestan a ayudar. Es verdad que creo que las instituciones tenemos que facilitar que los jóvenes puedan ayudar y tenemos que generar los cauces, sobre todo para que los jóvenes se sientan también, lo que hablaba de la acogida, ya no solamente para las personas atendidas, sino también para los propios voluntarios. Tenemos que generar espacios donde los jóvenes se sientan acogidos, se sientan valorados, se sientan queridos, ¿no? Que además aprendamos de los jóvenes. Yo soy un fiel defensor, no del relevo generacional, sino de la combinación intergeneracional. Creo que el éxito de Cáritas y el éxito de una Cáritas parroquial es cuando se suman
la experiencia, la sabiduría acumulada de las personas más mayores, quizás pues con la creatividad, el ímpetu de los jóvenes. Por lo tanto, es la combinación perfecta. No podemos entender que necesitamos que en Cáritas haya jóvenes para relevar a las personas que a día de hoy están en las Cáritas, sino para sumar y aportar pues la creatividad, la formación. Creo que los jóvenes a día de hoy sois una generación tremendísimamente formada, con muchísimo criterio, y creo que no podemos perderla. Mayoritariamente el perfil de personas voluntarias en Cáritas son personas ya mayores, ¿no? Pero tienen que continuar estando donde están. Pero sí que es verdad, y ahora en el programa este que se llama La Hora Joven, y que yo creo que nos están viendo muchos jóvenes, pues invitar a que se sumen a las Cáritas parroquiales, a los proyectos diocesanos, y que puedan aportar pues esa creatividad, lo que comentaba, ¿no? Esa formación que tenéis, esas ganas de comeros el mundo. Sois una generación también que no os conformáis, sois muy inconformistas, y eso es muy bueno, ¿no? Que queréis siempre trabajar por lo mejor, y creo que tenemos que aprovechar el tirón de esa juventud que tenemos a día de hoy y canalizar bien los cauces para que podáis ayudarnos. Importante esa cooperación. Sí, sin duda, necesaria. Y bueno, precisamente entidades como Cáritas también dependen del trabajo y de lidiar con instituciones. ¿Cómo es esa cooperación? Pues es importantísimo la cooperación, como comentas. A problemas sociales, respuestas comunitarias. La pobreza y las causas estructurales de la pobreza no se pueden solucionar si no hay una cooperación entre todas las realidades que forman la sociedad. Realidades con instituciones del tercer sector, que creemos importantísimo, y de hecho pues Valencia tiene muchísimas otras entidades que trabajan en el ámbito de lo social con un trabajo tremendo, y que además nos coordinamos y que trabajamos muy bien juntas. Y luego también con los poderes públicos. Es importantísimo que al final, desde el concepto de subsidiariedad, las administraciones públicas confíen en las instituciones de carácter social, nos escuchen, porque las instituciones de carácter social tenemos mucho que decir, porque las instituciones de carácter social que trabajan durante tantos años conocen muy bien las problemáticas sociales, y creo que es importante que las administraciones públicas nos oigan, y que luego las administraciones públicas pues bueno, no pierdan el tiempo en, como comentaba al principio, ¿no?, en debates estériles, en lo pequeño, y que centren las políticas en trabajar por el bien común y en generar espacios de diálogo que saquen adelante proyectos e iniciativas que pongan en el centro a la dignidad de la persona. Vosotros que estáis en primera línea, ¿habéis visto algún cambio favorable en ese sentido o seguimos un poco estancados en el tema administrativo? Progresa, yo creo que se van dando... Progresa adecuadamente, progresa ¿no? adecuadamente, pero todo en esta vida es susceptible de mejora. Y creo que es importantísimo que las administraciones públicas y los poderes públicos pongan el foco de atención donde tienen que ponerlo. Y insisto, que trabajen por el bien común y no tanto por el interés general, porque cuando se trabaja por el interés general siempre hay minorías que quedan apartadas, y hay que poner el foco precisamente en aquellas personas que sufren más y que son más débiles, porque la vida pues les ha traído cuestiones muchas veces muy negativas, ¿no? Y los proyectos de vida se han truncado. Antes comentabas dos principales problemas, ¿no?, la vivienda e incluso el desempleo. La pandemia también ha tenido una grave consecuencia en la sociedad. ¿Ha cambiado el perfil de persona que atiende Cáritas? Ha cambiado en los últimos años bastante. El perfil de Cáritas de hace años atrás era un perfil muy típico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero poco a poco la pobreza nos estamos dando cuenta que no es única y exclusivamente falta de recursos materiales. Entonces, cuando abrimos un poco el foco, ampliamos la perspectiva, nos damos cuenta que una persona que vive en situación de exclusión es porque no tiene recursos materiales, porque no accede a derechos, es decir, porque se le ha vulnerado el acceso a determinados derechos, y porque no cuenta con una red de apoyo. Por tanto, cuando tú amplías el foco, te das cuenta que aparecen más realidades de pobreza. La soledad no deseada, eso antes no era un problema, ahora lo es. Los perfiles que más atendemos son parejas jóvenes que tienen menores a su cargo. La realidad de los migrantes en situación administrativa irregular.
las realidades de personas en situación de sinhogarismo, que cada vez es mayor. Estamos hablando de que en la ciudad de Valencia todas las noches duermen en la calle cerca de 800 personas, 40.000 en España. Pues eso es una realidad muy sufriente. Por lo tanto, pues bueno, o las mujeres en contexto de prostitución y trata. Son realidades de pobreza que cada vez van apareciendo y por lo tanto tenemos que ser muy creativos. Y el ejercicio de la caridad implica ser creativo, innovar, ser pioneros, no tener miedo a hacer cosas nuevas. Eso de esto siempre se ha hecho de esta manera, en el ejercicio de la caridad eso no vale. Y sí que nos estamos dando cuenta que aparecen nuevas realidades y luego realidades de personas que vivían situaciones muy normalizadas, pero que la pandemia se las ha llevado por delante. Ya antes de la pandemia nosotros decíamos, ya hablábamos del año 2019, que en España contabilizábamos cerca de 6 millones de personas que vivían en lo que denominábamos la sociedad insegura. Personas que llegaban a final de mes, pero que no tenían una capacidad de ahorro ni una red de protección. Es más, personas que se habían ido recuperando progresivamente, pero de manera muy lenta, desde la última crisis, la gran crisis del 2008. Y nosotros decíamos, si viene una crisis como la del 2008, estas 6 millones de personas que viven al día, pero que no tienen capacidad de ahorro, que no cuentan con una red de protección, caerán en el ámbito de la exclusión. Y es lo que pasó con la gran crisis del 2020 del coronavirus, ¿no? De repente personas que perdieron sus empleos, que no tenían ahorros, que llamaron a la puerta de sus familiares y sus familiares estaban casi peor que ellos, y que por lo tanto pasaron del ámbito de la integración precaria al ámbito de la pobreza. Y lo que nos estamos dando cuenta es que, por desgracia, la integración precaria aumenta frente a la integración plena. Cada día son más familias que analizan al dedillo lo que compro, lo que no compro. Mi hijo no lo puedo apuntar a esta extraescolar porque no tengo dinero para apuntarlo. Entonces esa integración precaria aumenta y, por desgracia, aumenta la pobreza severa. Es decir, la pobreza se intensifica, se agudiza y se cronifica. Y eso para una sociedad en donde en la Comunidad Valenciana tan solo el 37,5% de los valencianos no sufren ningún factor de exclusión, pues es un problema. Tan solo el 37,5% de los valencianos pueden salir bien al final de mes, ¿no? Y tienen esa capacidad de ahorrar y esa capacidad. Estamos ante una situación muy compleja. Unas cifras bastante desoladoras, pero por intentar darle la vuelta o verlo desde Vamos un prisma dársela. optimista, el hecho de ampliar el foco, ¿no? Aunque aparezcan nuevas formas de pobreza, también implica una mayor concienciación de la sociedad, ¿no? Y además, el pueblo valenciano. El pueblo valenciano es tremendamente generoso. Y eso yo creo que me gusta eso que has comentado de poner, ahora la gente lo está viendo en sus casas y no queremos dar ahí una imagen que es verdad tan pesimista, negativa, ¿no? Y tan ¿no? catastrofista, que es verdad que hay gente que sufre, pero es verdad que hay gente que entrega la vida por los demás. 6.000 personas voluntarias. Y la sociedad valenciana históricamente siempre ha sido tremendamente generosa. Y yo creo que eso hay que ponerlo en valor. El primer orfanato que se funda en el mundo lo funda el padre San Vicente Ferrer aquí en Valencia. No hablo de España, hablo del mundo, que aún día funciona el Colegio Imperial de Niños Huérfanos, ¿no? El primer hospital que atendía a enfermos mentales del mundo lo funda el padre Jofré, valenciano. El humanista Juan Luis Vives, que escribe el Tratado para el Socorro de los Pobres. Es quien empieza a plantear lo que a día de hoy conocemos como la estructura de servicios sociales. La patrona de Valencia es la Virgen de los Desamparados. Es decir, Valencia es tremendamente generosa. El pueblo valenciano es tremendamente generoso. Lo ha sido siempre, lo es y yo estoy convencido que lo será. Por lo tanto, pues ante realidades de sufrimiento, ahí hay personas que están entregando la vida por los demás, creando, uniéndose. El tejido asociativo social de Valencia es tremendo. La cantidad de organizaciones que hay, entidades sociales que están trabajando a diario por los demás, y eso hay que ponerlo en valor y eso es lo que tiene que ser portadas en los periódicos, la esperanza que transmiten día a día las personas que están trabajando por el bien de los demás. Sin duda, el sector más vulnerable de la sociedad tiene un gran problema de reinserción, ¿no? En formar parte un poco de nuestras vidas. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para ayudar un poco a eso?
la pobreza se cronifica, lo que estás comentando, ¿no? Al final, cuando una persona cae en el ámbito de la pobreza, tiene muy difícil, tiene muy pocas posibilidades de salir adelante. Es más, la pobreza se transmite intergeneracionalmente. Un niño nace en una familia pobre y tiene muchísimas posibilidades de, cuando sea adulto, continuar siendo pobre. ¿Qué es lo que podemos hacer los ciudadanos? Pues muchísimas cosas. Lo primero, acercarnos a aquellas entidades que trabajan en el ámbito de lo social para colaborar con ellas. Lo segundo, nuestra manera de entender la vida, nuestra manera de consumir, nuestra manera de compartir lo que uno tiene y no dar lo que nos sobra. Nuestra manera de decir, oye, pues bueno, quizás yo puedo compartir lo que tengo, mi tiempo, puedo compartir mi dinero, puedo compartir mi... Eso también suma. El no criminalizar y el no culpabilizar a las personas que atraviesan situaciones de pobreza. Tenemos que ser capaces de comprender. ¿Por qué? Porque comprender es aliviar. Y cuando yo veo una persona que duerme en la calle, puedo ver única y exclusivamente un sujeto de necesidad o puedo ver un portador de posibilidad. Puedo fijarme en sus defectos o puedo fijarme en sus necesidades. Y la sociedad, lo que tenemos que fijarnos es no en el defecto de esa persona que no tiene o no es, sino en el vergel de posibilidades que tiene y en las necesidades que tiene. Y yo desde aquí animo a la sociedad a que no criminalicemos a las personas que viven en situación de pobreza. No se nos puede pasar por la mente esa idea de están ahí porque quieren estar ahí, sino me pongo en su piel, me pongo en la historia de vida de esa persona, lo que ha sufrido, lo que ha vivido, y quizás yo también en su condición estuviera así. Y luego, que de la pobreza no nos podemos escapar ninguno. Nuestras vidas se pueden truncar en cualquier momento. En cualquier momento. Y ahí vamos a querer a una persona que nos atienda, una mano que nos acoja y sobre todo una mirada limpia que no nos juzgue. Pues ya se nos acaba el tiempo, pero para despedirte, ¿qué mensaje te gustaría lanzar a todos esos jóvenes que a lo mejor están dudando, ¿no?, de formar parte de Cáritas? Pues que hemos sido creados por amor y hemos sido creados para amar. Y lo más importante en esta vida es entregar la vida por los demás, y es amar en mayúsculas. Cada uno tendrá que discernir dónde y cómo lo hace, pero yo animo a las personas que nos están escuchando, sobre todo a los jóvenes, pues que dediquen sus vidas a la entrega radical por los demás. Pues un placer contar contigo de nuevo, Nacho. Nada, y muchísimas gracias de verdad por esta entrevista, por este ratito que hemos pasado. Vuelve cuando quieras, ¿eh? Claro. Claro que sí. El próximo año vuelves y ya hacemos un trienio. Muy Cada bien. año viene Nacho Grande. Y me llevaré una taza, así será la segunda. Taza, ya tengo una, pues ahora me llevo la segunda. Bueno, pues Bueno, nosotros nos vamos un segundito a publicidad y volvemos enseguida con la tertulia con nuestro compañero Jesús Martí.